El poder de la palabra viva del Dios vivo. Así que hoy quiero pedirte que prestes atención, hoy quiero pedirte que te olvides de todo, no permitas que nadie te distraiga, porque este es un tema fundamental y yo sé a dónde quiero llevarte esta mañana. Así que quiero que me acompañes con tus ojos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Acompáñame en tu Biblia, o si no te va a salir en la pantalla, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y es el verso con el que inicio esta mañana, y es mi verso base. Porque cuando se escucha la voz de Dios, la tierra tiembla. Cuando se escucha la voz de Dios, los demonios huyen. Cuando se escucha la voz de Dios, todas las demás voces callan. Y en este momento está pasando. La voz de Dios va a hablar. Mira lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien dice amén a esto? Cierra tus ojos, por favor. Ayúdame a orar por esta palabra, porque no venimos a escuchar voz de hombre. Padre, hoy te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesús. Gracias por este maravilloso libro dado a los hombres. Gracias por tu revelación. Gracias por la redención y restauración que traes a nosotros. Gracias por la sangre preciosa y poderosa de tu Hijo. Gracias porque me permites estar aquí con mis hermanos. Hoy te pedimos que solo la voz del Espíritu Santo se oiga, y que nos prediques con autoridad, que nos prediques con poder, que nos prediques hasta traspasar los corazones de piedra. Háblanos y dirígenos, porque queremos escucharte. Reconozco mi dependencia de ti, Señor, y reconozco que sin ti nada somos y nada podemos. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado: ya despertaste, ya estás en la iglesia, ya te tomaste tu atole, ya te comiste tu guajolota. Vamos a iniciar con esta palabra, porque hoy quiero hablarte de uno de los libros más controversiales del mundo. Quizá es el libro más polémico y más revolucionario de toda la historia. Hoy quiero hablarte de un libro que ha dominado y ha traspasado los continentes y el mundo entero. Ha soportado críticas, disputas y debates. Hoy quiero hablarte del libro más vendido, más traducido y más producido por todas las imprentas del mundo. Este libro no es Harry Potter, este libro no es El Principito y no es tampoco El Señor de los Anillos. Hoy voy a hablarte del poder inigualable e incontenible de este libro maravilloso llamado Biblia. Hoy voy a hablarte del poder impresionante que tienes en tus manos cuando posees esta palabra. El libro más revolucionario, el libro que sin duda alguna ha cambiado la historia. El poder inigualable de las Escrituras, que puede cambiar los corazones más duros, puede restaurar las vidas más perdidas, puede dar sabiduría a los simples, riqueza a los justos. ¿Qué es la Biblia? Hoy voy a hablarte de este hermoso libro. Tal vez tú te has hecho la pregunta porque creciste con una Biblia en tu casa, has oído de la Biblia muchas veces, te han platicado, te han dicho que la Biblia es un libro de doctrinas, que la Biblia es un libro de cuentos bonitos, la Biblia es un libro de consejos. Pero ¿qué es en realidad la Biblia? En primer lugar, la Biblia es la fuente de revelación de Dios. La Biblia no es un libro más, la Biblia no es un libro menos, la Biblia es el libro. Porque la Biblia es la palabra misma de Dios revelada a los hombres. La Biblia es inspirada por Dios, soplada por Dios. Y hoy quiero hablarte un poco más sobre ella. La Biblia contiene 66 libros, aproximadamente 40 autores, en 3 continentes, en 3 idiomas distintos. La Biblia es escrita por reyes, pastores de ovejas, médicos, pescadores,
cobradores de impuestos, etcétera, 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 durante más de 1500 años. Hebreo, arameo y griego. Y desde el principio hasta el final, el tema es uno solo, el tema es el mismo. 40 autores de diferentes continentes, de diferentes idiomas, que muchos no se conocieron entre ellos, y el tema nunca ha cambiado. El tema en toda la Biblia es redención, redención a través de Jesucristo. En la Biblia hay 2500 profecías específicas, de las cuales al día de hoy más de 2000 ya se han cumplido hasta ahora. Y esas 2000 profecías que ya se han cumplido, se cumplieron hasta el más mínimo detalle de la Biblia. La Biblia ha sido prohibida, pero es indestructible. Mira lo que dice: la probabilidad matemática de que Jesús cumpliera solo 8 profecías mesiánicas. Pero Jesús cumplió más de 300 profecías. La probabilidad matemática era que cuando Jesús viniera solo iba a cumplir 8 profecías, pero vino al mundo y cumplió más de 300. La Biblia ha dividido la historia, marcando el antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia ha sido perseguida, la Biblia ha sido juzgada, la Biblia ha sido criticada, pero la palabra de Dios es indestructible. Voltaire dijo en 1776 que en 100 años la Biblia estaría extinta, y 50 años después de su muerte su casa se volvió una sede de imprentas bíblicas, imprimiendo miles de Biblias todos los días, porque la palabra de Dios es indestructible. Por más que la prohíban, por más que la nieguen, la palabra de Dios permanecerá para siempre. Mira lo que dice Mateo 24:35, NTV, por favor. El cielo y la tierra desaparecerán, dice el Señor, pero mis palabras no desaparecerán jamás, dice el Señor. La gente dice que un libro no puede permanecer más de 200 años siendo criticado y seguir intacto. Y hoy aquí tenemos la Biblia en nuestras manos después de 2026 años. La Biblia no se extingue, la Biblia no se va. La Biblia permanece para siempre, porque la Biblia es palabra de Dios. Quiero traerte unos datos curiosos de la Biblia. El centro exacto de la Biblia es en Salmos 118, versículo 8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Reina Valera. Mira lo que dice. Este es el Biblia, la mitad exacta de la Biblia. Salmos 118, 8. Hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. 594 más 594 son 1108, que casualmente es la referencia de la dirección de la Biblia. 118.8, 1188. El versículo más corto de la Biblia es Juan capítulo 11, versículo 35, que dice: Jesús lloró. El capítulo más largo es Salmos 119, con aproximadamente 176 versículos, y casualmente todos los versículos son sobre amar la palabra de Dios. Quiero darte unas comparaciones científicas con la Biblia. Cuando se descubrió que la tierra colgaba sobre la nada, Job capítulo 26, versículo 7, escrito 4000 años ya lo decía, y la ciencia lo descubrió con Newton en 1687. Job 4000 años antes ya había descubierto que la tierra estaba colgada sobre la nada, pero los científicos lo descubrieron hasta 1687. Otra comparación, el ciclo hidráulico completo. Eclesiastés 1:7 habla sobre la evaporación, la condensación y la precipitación del agua, y la ciencia lo descubrió hasta el siglo XXVII. La Biblia ya lo sabía, pero la ciencia lo descubrió después. La vida está en la sangre. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre. 3500 años después, George Washington murió porque le sacaron 40% de su sangre creyendo que curaba.
Y hoy sanamos vidas, salvamos vidas, transfusionando por ese versículo. Cuando la ciencia descubrió que la vida del hombre estaba en la sangre, en Levítico Moisés ya lo había descubierto 3500 años antes. Ahora quiero darte datos arqueológicos con la Biblia. La ciudad de Nínive y Gomorra. Los científicos decían que estas ciudades eran cuentos de hadas, que no existían, pero en 1845 encontraron a la ciudad de Nínive enterrada cuando excavaron. Sodoma y Gomorra se encontraron capas de ceniza con bolas de azufre puro encontradas en el sur del Mar Muerto. Y mira lo que dice Génesis 19:24. Dios hizo llover sobre esta ciudad azufre y fuego. La ciencia dice, mira, azufre ardiente y fuego. La ciencia decía que era broma, que era un cuento, y hoy encontraron los restos de azufre disecado ahí y ceniza. La Biblia no solo tiene estos datos, la Biblia es el libro más vendido y traducido a la fecha, con más de 500 millones de copias, traducida completa a más de 750 idiomas y en porciones pequeñas a más de 3.600 idiomas. Tantas posesiones, tantos la poseen, pero no le hemos dado el valor que merece, valor. La Biblia es un libro impresionante. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está vigente, está presente. La palabra de Dios nunca va a pasar. La ciencia lo comprueba, la arqueología lo comprueba. La palabra de Dios es la verdad. Dios en Gabaón detuvo el sol y al día de hoy la NASA comprueba que faltan unas horas en los años del mundo. Faltan horas porque Dios lo detuvo. La ciencia avala la existencia de Dios. Pero el dato que te quiero dar, el dato final y crucial es que la Biblia no es un libro para informarte. La Biblia es un libro para transformarte. La Biblia no te informa, la Biblia no te habla, la Biblia te transforma. La Biblia te transforma. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Alguien grita amén a eso? Dale un aplauso a Jesús por su palabra. Ahora, estos no fueron datos, no fueron más que datos para que entendamos la magnitud de lo que hoy tenemos en nuestras manos. Pero esto solo fue algo superficial. Hablarte de la Biblia superficialmente tiene un poco de impacto, pero no es el suficiente. Así que ahora quiero llevarte, y aquí inicio mi tema, la magnitud de la palabra de Dios desde adentro. Y quiero volver al verso con el que empecé. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y quiero que estudiemos este verso juntos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escúchame bien. Cuando tú lees la Biblia, no estás leyendo un libro de autoayuda, no estás leyendo un libro de coaching, estás oyendo y escuchando la voz de tu Creador. Quiero dejarte esto muy en claro y te voy a dejar pensando en esto. La Biblia no es un libro que habla de Dios, la Biblia es Dios hablando de ti. Pero quiero que lo medites un poco. Tú no vienes a escuchar coaching, tú no vienes a escuchar consejos. Cuando tú abres la Biblia, tú estás escuchando la palabra de tu Creador viva y en persona. Dice el versículo que la palabra es viva. La Biblia, no sé a cuánto les ha pasado que siempre le atinan a lo que están viviendo en ese momento. Yo recuerdo un día en un entrenamiento que estaba llamado el palo, soplo del Espíritu Santo. 5 de la mañana, ya tenías que estar levantado, devocional, y estábamos en el tiempo de transcripción bíblica. Yo estaba recargado en la mesa, ya estaba cabeceando, ya estaba dormido, y yo decía, ¿cómo no duermo un poco más? Ya me quiero dormir. En eso abro mi Biblia y me encuentro Proverbios y me dice, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo, perezoso? La Biblia es viva.
La Biblia siempre le atina a lo que estás viviendo. La Biblia siempre le atina a lo que estás pasando. Muchos hermanos vienen y dicen, ay pastor, ¿cómo sabe lo que me acaba de pasar? ¿Quién le contó? No sabemos, pero la palabra sí lo sabe. ¿Cuántos han sentido que cuando el predicador se sube a hablar, hablan exactamente de lo que estaba viviendo? Y se para el predicador y habla justamente de lo que estaba pasando, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios está presente, la palabra de Dios es fuego en tu vida. Escúchame bien, la palabra de Dios no es un libro cualquiera, tú no necesitas avivarla, la palabra de Dios te aviva a ti, te levanta a ti, te sana a ti, pero también dice que es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, del original energes. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios es activa, es operante, produce resultados. La Biblia siempre produce lo que dice. Esta palabra energes, energía, quiere decir que la Biblia está activa todo el tiempo. La Biblia no por ser un libro antiguo quiere decir que es viejo. Porque la Biblia tiene escritos antiguos, pero palabras nuevas cada día para tu vida. La Biblia es viva y eficaz. La Biblia te opera. La Biblia te produce resultados. La Biblia produce cambios. No hay nadie que sea capaz de leer este libro maravilloso y siga siendo el mismo. Porque la palabra de Dios es poder para el que la tiene. ¿Alguien da la gloria a Dios por su palabra? La Biblia no es letra muerta, sino que te lee a ti mientras la lees. Tú no estás leyendo cualquier libro cuando abres la Biblia. La Biblia te lee a ti mientras tú pones tus ojos en este libro maravilloso. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te dirige, te promueve, la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios es viva y eficaz, llega justo a tiempo, llega justo al momento necesario. Si estás triste te da versículos de amor, si estás decaído te da versículos de aliento. La palabra es viva y eficaz y no necesitas nada más que la palabra de Dios. Escúchame bien. Si se quemaran todos los libros del mundo y solo dejáramos la Biblia, nuestros hijos crecerían siendo hombres y mujeres valientes. Nuestros hijos crecerían siendo hombres y mujeres bondadosos. Nuestros hijos crecerían siendo de un nivel superior, porque la Biblia es todo lo que necesitamos. Quiero que sigamos leyendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es más cortante que espada de dos filos. Escúchame bien, no hay bisturí humano que llegue donde la palabra de Dios llega. No existe piedra de obsidiana, que es la más filosa del mundo hasta ahora, que llegue tan penetrante como lo hace la palabra bendita y poderosa de Dios. No hay bisturí, no hay cuchillo, no hay katana que traspase tanto como la Biblia. Dice los estudiosos que la psicología llega hasta el alma, pero la palabra de Dios traspasa hasta el espíritu. La psicología llega al cerebro, la psicología llega al alma. La palabra de Dios penetra tu espíritu y lo aviva. La palabra de Dios te vivifica. Ahora dice que es más cortante que espada de dos filos. La espada de dos filos era una espada que usaban los romanos, penetrante. Pero esa espada de dos filos, ¿por qué? Porque primero me corta a mí y luego te corta a ti. Esa espada de dos filos porque primero corta al predicador y luego corta a la iglesia. Y escúchame bien, porque la prédica que solo te acaricia y no te incomoda no es palabra de Dios. La prédica que te hace salir exactamente como llegaste no es palabra de Dios, porque la palabra sana, pero primero corta el cáncer en nuestro ser. Por eso si cuando sales de este lugar no te sientes confrontado, si mientras está la prédica no sientes que te traspasan, no estás escuchando palabra. Pero si mientras escuchas
el evangelio, te sientes incómodo, sientes que te están traspasando, sientes que te están avergonzando. Es la palabra de Dios cortando cada cáncer y tumor en nosotros. La palabra de Dios nos sana, pero primero nos corta. Y mira lo que dice: es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta el alma. ¿Qué contiene el alma? El alma es tu mente, tus emociones y tu voluntad. ¿Qué contiene tu alma, iglesia? Todos estamos formados por tres: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el transporte para el espíritu y el alma. ¿El alma qué tiene? El alma tiene tu mente. El alma son tus pensamientos, el alma son tus emociones y el alma es tu voluntad. Y si la palabra de Dios traspasa hasta llegar al alma, quiere decir que va a traspasar en tu mente, va a traspasar en tus emociones, va a traspasar en tu voluntad, va a traspasar en tus pensamientos. La palabra de Dios es más cortante, pero no solo traspasa el alma, sino que también traspasa el espíritu. Y el espíritu es la vida de Dios en nosotros. La palabra de Dios va a avivar y vivificar el espíritu muerto que hay dentro de ti. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestra mente, cambia nuestras emociones y moldea nuestro carácter. Pero sigamos leyendo. Dice que también penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escúchame bien, iglesia. No podemos escondernos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios nos vigila de día y de noche, las 24 horas, los 7 días de la semana. La palabra de Dios sabe lo que haces. La palabra de Dios sabe lo que piensas ahora. La palabra de Dios sabe lo que hablas del predicador. La palabra de Dios sabe lo que piensas del pastor. La palabra de Dios sabe lo que hiciste ayer, sabe lo que viste antier. La palabra de Dios te está vigilando todo el tiempo. Si vienes a la iglesia por Dios o vienes a ver a la hermanita, la palabra de Dios lo sabe antes que tú. Si vienes a ver a la iglesia, vienes a ver a Dios o vienes a ver qué chismeas, la palabra lo sabe antes que tú. El predicador no viene a juzgarte ni a señalarte. La palabra es la que señala el pecado. La palabra es la que te conoce. La palabra de Dios es poderosa. Ahora, los beneficios de la palabra de Dios son incontables. La palabra de Dios te da sabiduría. Si tú te sentías que no sabías, que no sé, la palabra de Dios da sabiduría al sencillo. La palabra de Dios te da entendimiento. La palabra de Dios te da discernimiento. La palabra de Dios cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. La palabra de Dios destruye las mentiras. La palabra de Dios limpia tu vida. La palabra de Dios da gozo real. Sana tus heridas. La palabra de Dios es nuestra espada. Nos hace estar firmes. Nos guarda de cometer pecado. La palabra te guía. La palabra aumenta tu fe. La palabra te adiestra para la batalla. La palabra de Dios es nuestro alimento. Es nuestro refugio. La palabra es todo lo que necesitas. Dale un aplauso al Señor. La palabra es todo lo que necesitamos. Pero lo mejor, la palabra nos ayuda a conocer mejor a nuestro Maestro. Porque todo lo que tienes que saber sobre Dios está aquí en su palabra. Todo lo que tú quieres conocer sobre tu Creador no está en el libro de Cañitas, no está en Harry Potter. La palabra de Dios, el corazón de Dios está aquí. ¿Cuántos traen su espada en este día? Gloria a Dios. Escúchame bien. No podemos amar a un Dios que no conocemos. ¿Cómo
podemos amar a alguien que no sabemos cómo es su carácter? ¿Cómo podemos amar a alguien que no sabemos cuáles son sus intenciones? ¿Cómo podemos amar a alguien que no sabemos cuál es su proyecto, cuál es su propósito? Si quieres enamorarte de Dios, lee su palabra. Todo lo que tienes que saber sobre papá está en su palabra. Yo quiero preguntarte esto. Si tu novio o tu novia o alguien que quieres mucho en tu familia se va y te deja en un cajón un puñado de cartas, ¿tú las dejarías ahí en el cajón o las leerías? Imagina que el ser que más quieres se va de tu lado y te manda un puñado de cartas, te deja cartas ahí en la habitación. ¿Tú qué empezarías a hacer inmediatamente con esas cartas? El Señor ha puesto 66 cartas especiales para ti en este libro y Él está esperando a que la abras y la leas. El Señor es aquel enamorado que te ha dejado cartas de romance, cartas de amor aquí en su libro. 66 cartas tienes para leer, 66 cartas de parte de Dios que esperas para abrir su palabra y leerla. Ay, la palabra de Dios es poderosa. Tenemos que leer las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Tenemos que saber. ¿Por qué muchas veces no conocemos la voz de Dios? Porque muchas veces no entendemos cuando Dios nos habla, porque no leemos cómo es su carácter. No entendemos cómo es su carácter. En la palabra de Dios está su carácter. En la palabra de Dios está su corazón. Y eso nos da el cuidado para no lastimarlo. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo 3, capítulo 16. Esto me encanta. Mira, segunda carta a Timoteo. Porque toda la palabra es inspirada ¿por quién? La palabra inspirada viene del original soplar. La palabra fue soplada por Dios. La palabra fue redactada. Escúchame bien, cada autor metió su estilo en su escritura, pero toda la palabra fue soplada por Dios. Y mira para qué te es útil. La palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar. Todo lo que necesitas saber sobre la vida está en este libro maravilloso, porque la palabra de Dios te enseña. Quieres saber de ciencia, quieres hablar de salud, quieres hablar de carrocería, quieres hablar de milagros, quieres hablar de profecías, quieres hablar de historia, quieres hablar de poesía. Todo está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, pero no solo para enseñar, sino que también es útil para redarguir. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios te muestra cuando vamos por mal camino. La palabra de Dios nos muestra cuando estamos haciendo mal. ¿Por qué podemos ir mal a todas partes y no saberlo? Porque no lo leemos en su palabra. La palabra de Dios es útil para redarguir, es útil para transformar el pecado del mundo, pero también es útil para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir a tus hijos. La palabra de Dios es útil para corregir tu vida. La palabra de Dios es útil para corregir tu familia. La palabra de Dios es útil para instruir en justicia. El autor de los proverbios constantemente está incitando al pueblo: dejen la insensatez y sean justos. Sean justos. Sean justos en la pesa correcta. Sean justos al hablar. Sean justos al medir. Sean justos al ordenar. Sean justos. La palabra de Dios nos instruye para justicia. Dios quiere que seamos justos. Y lo somos a través de su sangre poderosa derramada en la cruz. Un día un joven se iba a la universidad y estaba con un amigo en su habitación y estaba haciendo su maleta. Y el joven le dijo a su amigo: mira,
en este espacio que me sobra de mi maleta voy a meter una linterna, un martillo, una espada, un mapa y un espejo. Y su amigo le dijo, estás loco, ese es un espacio muy pequeño para que quepa un martillo, una linterna, una espada, un mapa y un espejo, no va a caber. Y le dijo este joven, es que tú no sabes, yo voy a meter la Biblia, porque la Biblia es mi linterna, la Biblia es mi martillo, la Biblia es mi espada, la Biblia es mi mapa y la Biblia es mi espejo. Yo voy a meter la palabra de Dios a la maleta para que vaya conmigo, para que me guíe, para que me levante, para que me sane. La palabra de Dios es lo que necesitamos. La palabra de Dios es lo que le hace falta a tu vida. Número 1, la palabra de Dios es linterna. Si a veces nos estamos tropezando en todos lados donde vamos, es porque nos falta luz, nos falta claridad. La palabra de Dios va a alumbrar tu camino. Número 2, la palabra es martillo. Martillo para destruir las mentiras del diablo. Martillo para destruir las piedras de tropiezo del enemigo. Número 3, la palabra de Dios es tu espada con la cual vas a pelear. Yo te pregunto, ¿con qué se defendió Jesús en el desierto? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espada. El apóstol Pablo habla de la armadura y dice, hermanos, ceñíos con el ceñíos con el cinturón de la verdad, calzaos con el apresto del evangelio de la paz, ceñíos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, tomen el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego del enemigo, pero sobre todo tomen la espada del Espíritu, que es la palabra poderosa y penetrante de Dios. No nos vamos a poder defender con nada más que con la palabra de Dios. Porque cuando el enemigo te quiera tirar un dardo, te quiera atacar con un dardo de soledad, tú rápidamente sacas tu espada y contraatacas diciendo, el Señor me ha dicho que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Él no me dejará, por lo tanto no estoy solo. Pero tu espada es la palabra poderosa de Dios. Pero número 5, la palabra de Dios es un mapa. La palabra de Dios es el que te guía al tesoro del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el mapa que te lleva al lugar secreto del Señor. La palabra de Dios es el mapa que te enseña cómo guiar tu vida, cómo guiar a tus hijos, cómo llevar tu matrimonio. La palabra de Dios es el mapa que te muestra, que te enseña cómo manejarte. Este es tu mapa, este es tu mapa. Ámalo, escudriñalo, apasionate por la palabra de Dios, porque es tu linterna, es tu martillo, es tu espada, es tu mapa, pero también es tu espejo. A veces olvidamos quiénes somos. A veces le creemos al mundo cuando nos dice que somos inservibles. A veces le creemos al mundo cuando nos dice que no podemos, que no sabemos, que somos inútiles, torpes, que estamos solos. La palabra de Dios es nuestro espejo, porque cuando nos reflejamos vemos que somos hijos de Dios, vemos que somos salvos por la sangre de Cristo, vemos que Él nos ama, vemos que Él nos predestinó, vemos que Él nos levantó. La palabra de Dios es tu espejo cuando se te olvide quién eres. La palabra poderosa de Dios es todo lo que podemos querer. La palabra de Dios es nuestra linterna, es nuestro martillo, es nuestra espada, es nuestro mapa y es nuestro espejo. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios por su palabra? Déjame decirte hoy, iglesia, y hoy me paro en esta plataforma y te digo que no, el poder más grande del mundo no es el de los tanques de Putin, no es el de los misiles de Rusia. El poder más grande del mundo no es de las ametralladoras de los Estados Unidos. El poder más grande no está en los aviones ni en las avionetas. El poder más grande no está en las dinamitas, ni en las granadas, ni en las AK-47, ni en las escopetas, ni en ninguna munición. El poder
es real, verdadero y genuino no está en este mundo. El poder está en la palabra poderosa de Dios. Ningún militar tiene poder, ningún gobierno tiene poder, ningún país tiene poder como el poder de la palabra poderosa de Dios. La palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios hoy está disponible para ti. Puedo hablarte mucho sobre la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan 17:17 dice: santifícame en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La verdad no está en los libros de poesía, la verdad no está en los libros de filosofía, la verdad está en escudriñar la palabra de Dios. La palabra es viva, es eficaz. Mira lo que dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cada punto, cada coma, cada tilde se va a cumplir de este libro. Ya se cumplieron 2000 profecías, porque faltan 500, porque esas 500 son sobre la venida de Cristo, y te aseguro que muy breve está por cumplirse. Cada punto, cada coma, cada párrafo de este libro maravilloso va a cumplirse, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios hará todo lo que Él quiera. Si Él quiere sanarte, te va a sanar por su palabra. Si Él quiere vivificarte, te va a vivificar por su palabra. Si Él quiere prosperarte, proveerte, aconsejarte, enseñarte, Él te va a instruir por su palabra. Jeremías 23:29, mira lo poderoso que dice el Señor: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. No te estoy hablando de cualquier libro, no te estoy hablando de cualquier letra, no te estoy hablando de cualquier verso que puedas ignorar, que puedas escupir. Te estoy hablando de una palabra que es como fuego ardiente y penetrante. Mira lo que dice Salmo 107, versículo 20. Envió el Señor su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios va a hacer lo imposible y lo impensado en tu vida, en tu casa y en tu familia. La palabra de Dios te va a sacar de la ruina. La palabra de Dios te va a levantar, te va a prosperar. La palabra de Dios te va a hacer volver a Él. Amén. Salmos 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Por la palabra del Señor fue hecha la luz. Por la palabra del Señor fue hecho todo lo que existe. Porque la voz de Dios tiene peso y tiene poder. Mira cómo David expresa Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios le daba luz a David. La palabra de Dios le daba dirección a David. También va a hacerlo contigo. También va a hacerlo contigo. Salmo 119, versículo 11. Esta es la exhortación de David. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si tú dices: ya estoy cansado de fallarle a Dios, ya estoy cansado de pecar contra Dios, ya estoy cansado de errar, tienes que leer la palabra, porque ella te ayudará a permanecer de pie. La palabra de Dios, mira lo que dice Salmo 119, versículo 9. Es un verso poderoso, es un verso majestuoso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es el instructivo de nuestra vida. La palabra es el instructivo de nuestra vida cristiana. Romanos 10:17.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú vas a aumentar tu fe cuando te metas a la palabra de Dios. Tú vas a aumentar tu fe cuando escudriñes la palabra de Dios. Oh Señor. Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. No recibas la palabra de Dios con orgullo. No recibas la palabra de Dios con prepotencia, diciendo eso yo ya lo sé, eso yo ya lo vi. La palabra de Dios es nueva y viva para ti. La palabra de Dios está disponible hoy para ti. Puedo seguir, puedo acabarme el día hablándote de la palabra de Dios, diciéndote de los beneficios de Dios, pero escúchame bien, ¿por qué seguimos tratando la palabra de Dios como cualquier cosa? ¿Por qué seguimos tratando la Biblia como un libro el cual se empolva y solo lo desempolvamos los domingos? Algunos usan su Biblia de almohada, algunos usan su Biblia de desodorante, algunos usan su Biblia para aparentar, para guardar su imagen, algunos usan su Biblia nada más para su conveniencia, pero no usan la Biblia con el poder que Dios le ha entregado. La palabra de Dios tiene mucho poder. Escúchame bien, iglesia, dejemos de tratar la Biblia como cualquier libro. Dejemos de tratar la Biblia como cualquier libro. Yo puedo tener mi biblioteca aquí, puedo tener todos los libros del mundo, de ciencia, de política, de biología, puedo tener de español, puedo tener libros de todos lados. Pero la palabra es aparte, la palabra es en un lugar especial. Y déjame decirte esto, si yo pongo la palabra de Dios en medio de todos esos libros, la palabra de Dios será el corazón de esos libros. Si yo pongo todos los libros demás encima de la palabra de Dios, la palabra de Dios será la base de todos los libros. Y si yo pongo la palabra encima de todos los libros, la palabra será la cabeza de ellos, porque la palabra es definitiva y poderosa. Enamórate de la palabra, escudriña la palabra, lee la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios porque ella es poderosa, porque ella es eficaz. No trates a la palabra como cualquier libro. No trates a la palabra como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, como un libro cualquiera. Trata a la palabra como las dulces cartas de amor y dirección que Dios te dio. Muchos ni siquiera tienen Biblia en sus casas. Escúchame bien. No te recomiendo que leas tu Biblia en el celular porque hay muchas distracciones. Estás leyendo y ya te llega el mensaje y te distrae de lo que Dios te está hablando. Quiero invitarte a que compres tu Biblia y la partes en un lugar especial, pero no para tenerla empolvada, sino para saber que cada que llegues a ese lugar especial vas a empezar a abrirla y a escuchar la revelación que Dios tiene para ti. La palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es poderosa. Hoy tenemos que enamorarse de la palabra de Dios, porque termino con esto. La palabra de Dios es nuestro alimento. Mira lo que dijo Job, capítulo 23, versículo 12. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Mira a qué punto llegó a amar Job las escrituras. Guardaré tus palabras, Señor, más que mi comida. ¿Cuántos dejan a su cuerpo sin comer una semana? Bueno, ya un poco bajo la sustancia sí, pero así normal no creo. ¿Cuántos pueden dejar a su cuerpo sin comer 5 días, 3? O sea, de que se puede, pero ¿cuántos lo hacen? Prefiero, ¿cuántos lo habitúan? Ay, hoy no voy a comer 5 días porque no se me antojó. Nuestro espíritu también tiene hambre.
Y su alimento es este libro, pero a nuestro espíritu lo dejamos raquítico, hambriento, sin comer por semanas, meses, incluso años. Así como nuestro cuerpo necesita comer 3 veces al día, nuestro espíritu necesita ser alimentado todos los días por la voz de Dios. La voz de Dios es ese pan de vida. La voz de Dios es esa agua que sacia, es esa agua que hidrata. La voz de Dios es esa vitamina que es inyectada en nuestro cuerpo. La voz de Dios es el complejo B que necesita tu cuerpo. La voz de Dios es ese calcio, es ese hierro. La voz de Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. No rechaces el día de hoy la voz de Dios. Atesórala en tu corazón, guárdala en tu corazón, porque te será bienaventurada en el día postrero. La palabra de Dios es fundamental. Tenemos que volver a amar la palabra de Dios. Quiero invitarte el día de hoy, iglesia, a que ya no trates más la Biblia como cualquier cosa. Ya no trates más este libro sagrado, poderoso. Diría mi abuelita, como tus calzones. Trata la palabra de Dios como lo merece. Trata la palabra de Dios como lo merece. La invitación el día de hoy, iglesia, tenemos que enamorarnos de este libro maravilloso llamado Biblia, porque es alimento, vida, respaldo, linterna, martillo, mapa, espejo, espada. La Biblia, la palabra de Dios, es todo lo que tu familia necesita, lo que tus hijos necesitan. Hoy enamorémonos de la voz del Espíritu de Dios. Cierra tus ojos, iglesia. Dáselo fuerte. Escúchame bien. Fue hasta 1980 que dejaron entrar Biblias a Rusia. Hasta 1980 fue que las Biblias por primera vez entraron a Rusia. Bueno, no por primera vez, sino que las quitó el presidente, las prohibió. Todos eran dignos de cárcel por usar la Biblia. Todos eran dignos de muerte por usar la Biblia por los países comunistas. Todos los países detrás de la cortina de hierro, comunistas, no tienen permitido ver la Biblia. China, Corea. Hay muchos países en donde se persigue a los hombres y a las mujeres por este ejemplar. Dice este pastor que cuando llevó las Biblias a Rusia, una mujer de la fuerza militar la abrazaba con todo su corazón y decía: el presidente me la quitó, pero ahora es mía, no quiero prosperidad, no quiero dinero, quiero a Dios. La mujer gritaba: quiero a Dios, porque la palabra de Dios lo contiene. Hoy tú tienes la palabra de Dios y hoy tú no eres perseguido por tenerla. Hoy tú no eres perseguido, torturado ni muerto por tener un ejemplar de la palabra de Dios en tus manos. Y si nosotros tenemos este privilegio, ¿por qué no usarla? Hoy la Biblia está disponible para ti a cualquier hora, a cualquier instante y a cualquier momento. Usa, lee, ama la palabra de Dios. Yo quiero que cierres tus ojos, iglesia, y que puedas decirle al Señor: ayúdame a enamorarme de tu palabra, Señor. Ayúdame a enamorarme del poder de tus escrituras. Dile al Señor: perdóname si no había caído en cuenta de lo majestuosa que es tu palabra. Perdóname si no había caído en cuenta de lo poderosa que es tu voz. Pero hoy creo en tu palabra, Señor. Hoy creo en tu poder. Hoy creo en que tu palabra es viva y eficaz.
Hoy creo en que tu palabra es cortante. Hoy creo en que tu palabra es filosa. Hoy creo en que tu palabra me cambia. Tu palabra me sana. Tu palabra me vivifica. Y hoy estamos aquí por el poder de tu palabra. Y hoy te pedimos perdón por no haber visto ese poder antes. No haber visto las maravillas de tu palabra antes. Pero pon la mano en tu corazón y dile al Señor: hoy reconozco el poder de tu palabra, Señor. Hoy reconozco el poder inmenso de tu voz. Hoy reconozco que tu palabra es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para distraer en justicia. Dile al Señor: hoy reconozco que necesito tu palabra. Perdóname por despreciar tu palabra. Dile al Señor: perdóname por dejar que se empolve. Perdóname por ignorarla. Perdóname por desecharla, Señor. Hoy quiero enamorarme de tu palabra, Dios. Alguien puede decirle al Señor: necesito enamorarme de tu palabra. Necesito enamorarme de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, potente, eficaz. Creo en tus palabras, creo en tus palabras. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Creo en que tú eres bueno. Creo en que tú, por tu palabra voy a sanar. Creo en que por tu palabra me voy a levantar. Por tu palabra voy a ser vivificado.